las elecciones presidenciales en Colombia. Los candidatos van cerrando sus campañas mientras los obispos piden a los sacerdotes no caer en proselitismo desde los púlpitos. Ante las continuas protestas en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz anuncia la creación de una instancia de diálogo con todos los sectores y cambios en su gabinete. Tenemos el análisis. El gobierno de Cuba rechaza la acusación de Estados Unidos contra el expresidente Raúl Castro por el derribo de avionetas y muerte de sus ciudadanos. Un analista pone en perspectiva la decisión de la justicia estadounidense. El Papa León se reúne con los líderes de diversos movimientos eclesiales laicales que experimentan un notable crecimiento de sus miembros. Quien, agobiado por las preocupaciones de una vida adulta, se pierda en la alegría de los ojos de quien todavía no las conoce. España presenta el primer video oficial preparando la próxima visita del Papa León XIV en junio. Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes, hoy Eddie no podrá acompañarnos. Iniciamos las noticias desde Colombia. A 10 días de estar por realizarse las elecciones a la presidencia esta semana, los candidatos van cerrando sus campañas en plazas públicas de Bogotá, Medellín y Barranquilla. El candidato de la izquierda, Iván Cepeda, uno de los favoritos según las encuestas, centra parte de sus discursos en torno a temas de diversidad sexual y reformas sociales, mientras Abelardo de la Espirela encabezó encuentros con simpatizantes de la extrema derecha en lugares emblemáticos de la capital, como la Basílica de Lourdes. Por su parte, Paloma Valencia realiza un recorrido nacional que culmina este domingo en Bogotá, mientras los obispos piden a los sacerdotes evitar la polarización y el proselitismo político desde los púlpitos. Nuestra corresponsal Dira Dosada informa. El pronunciamiento se da luego de que varios sacerdotes protagonizaran controversias por estar entregando supuestos mensajes políticos durante sus homilías y tras un señalamiento del presidente Gustavo Petro contra un párroco en Bogotá. Los que se creen buenos. Y por un voto tuyo pueden pasar muchas cosas. En videos como estos, ampliamente vistos en redes sociales, los sacerdotes dicen lo que piensan sobre las corrientes ideológicas de los candidatos a la presidencia. Uno cuestiona la honestidad de la derecha y el otro el rechazo de la izquierda a la protección de la vida humana. Declaraciones de este tipo generan polémica en Colombia cercanos a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. A mediados de abril, el presidente Gustavo Petro señaló a un párroco en pleno Consejo de Ministros. El señor párroco está haciendo anticomunismo. Para evitar que los templos se conviertan en escenarios que propicien o reproduzcan la confrontación política, este miércoles la Conferencia Episcopal de Colombia envió un mensaje a los sacerdotes. Al transmitir mensajes relacionados con el proceso electoral, actuemos siempre con imparcialidad, prudencia, sabiduría y auténtico sentido pastoral, evitando actitudes partidistas o expresiones que puedan profundizar la división. Algunos sacerdotes ya hacen eco de este pedido. Como sacerdote estoy llamado a cuidar en mi comunidad la unión, es decir, a ser puente de unión entre los distintos. En Colombia, legislación y jurisprudencia prohíben a los ministros y organizaciones religiosas utilizar los templos, espacios de culto o ceremonias para hacer proselitismo o inducir el voto a favor o en contra de candidatos y partidos políticos. El derecho canónico también establece orientaciones y límites. La Iglesia tiene el deber de iluminar la vida social y política desde el Evangelio, pero no puede convertirse en un actor partidista ni mucho menos en una maquinaria electoral. Junto al mensaje a los sacerdotes, los obispos también dirigieron un comunicado a los ciudadanos con orientaciones sobre este momento electoral. El cristiano no vota por salvadores, sino por programas que respeten la dignidad humana, la justicia social y el cuidado de la casa común. En ambos mensajes, los obispos han pedido intensificar la oración por el país, especialmente durante la próxima solemnidad de Pentecostés. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Por otro lado, en Bolivia, este miércoles el presidente Rodrigo Paz anunció la creación de una instancia de diálogo con todos los sectores como parte de las medidas para enfrentar las protestas contra su gobierno, que ya llevan 3 semanas, pidiendo incluso su renuncia a 6 meses de haber asumido el cargo. Además, dijo que hará cambios en su gabinete para incluir a sectores sociales y la creación de un Consejo Económico y Social. El presidente Rodrigo Paz también se refirió a las muertes durante los bloqueos de carreteras y al complejo escenario político que atraviesa el país. Escuchemos. Hay una mujer que al salir de Guanay, porque no se permitió que saliera la ambulancia, murió. Hay una otra joven en el Alto, porque no llegó la ambulancia por los bloqueos, murió. Quiero de esa mujer de Belice, que entrando a Bolivia, una mujer que vive en Bolivia, que vivía en Bolivia, murió. O sea que el bloqueo es sinónimo de muerte. A los vándalos y aquellos que tienen deudas con la justicia, tarde o temprano tendrán que llegar a la justicia. Si creamos un Consejo Económico y Social es para que el bloqueo no sea parte de los instrumentos de desarrollo de políticas públicas. Bolivia no requiere una ley de antibloqueos, lo que requiere es dialogar, lo que requiere es reencontrarse, lo que requiere es reconciliarse. Pero por sobre todo, la Bolivia que tenemos que construir es de la unidad en las diferencias que tenemos, en esa diversidad. Pero no es a través de la violencia, porque tarde o temprano puede ser un pariente tuyo. Está claro que en este Consejo Económico y Social ni el narcotráfico, ni nada vinculado al ilícito va a ser invitado. Y sobre el trasfondo de la crisis en Bolivia, Carlos Cordero, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana, me dio su perspectiva antes de la rueda de prensa del presidente Paz. Veamos. Señor Carlos Cordero, bienvenido a EWTN Noticias. Muy buenos días, un saludo cordial desde La Paz, Bolivia. Señor Cordero, ¿qué ha hecho el presidente Paz que moleste tanto a los bolivianos para protestar de esa forma? Pues durante estos 6 meses se ha hecho anuncios de cambios importantes en algunas políticas públicas, pero sobre todo ha hecho anuncios de fiscalización, ha tenido una importante arremetida contra el crimen organizado, el narcotráfico, estas medidas, sumadas al hecho de que ganó las elecciones y ha desplazado del poder a grupos que han sentido la pérdida de este poder, se han sentido desplazados del poder, pues luego de 6 meses de gobierno, han comenzado una feroz arremetida con un pedido, con una movilización en primer lugar, que tenía como excusa la abrogación de la ley de tierras, y una vez que esta ley de tierras, el gobierno de Rodrigo Paz la abroga, pues los movimientos en las calles cambiaron de objetivo y pedían la renuncia al presidente. En síntesis, el presidente ofreció cambios estructurales en el Estado y esto ha irritado a grupos que han vivido del propio Estado, que han estado beneficiados de contratos, concesiones, de tolerancia a la corrupción, y que esto es una reacción a esas políticas de un gobierno. ¿Y quiénes son parte de estos grupos que están detrás del conflicto en Bolivia? Bueno, pues principalmente es el partido que estuvo 20 años en el ejercicio del gobierno, la figura del expresidente Evo Morales, el partido y Evo Morales, que perdieron las elecciones el 2025, que también perdieron las elecciones subnacionales, que fueron gobiernos tolerantes con la corrupción y el narcotráfico, hoy día se han convertido en esta punta de lanza, por así decir, de resistencia a un gobierno que los ha desplazado del poder. A ello hay que sumar, por supuesto, los intereses de los grupos mineros.
que durante los 20 años del gobierno del presidente Morales han disfrutado de concesiones, de permisividad, de pues, acciones depredadoras del medio ambiente. Y también, ni duda cabe, que el narcotráfico no fue eficazmente combatido. Son varios factores, señor Cordero, y además son varios días, también ya la tercera semana de estos conflictos donde los afectados son los bolivianos. ¿En qué medida será posible el diálogo nacional que está convocando justamente la Iglesia y organismos de derechos humanos para que haya paz en Bolivia? Los perjuicios son enormes, pero hoy, 20 de mayo, el presidente ha emitido un discurso, una conferencia de prensa en el cual ha pedido a los grupos movilizados el inicio de un diálogo sincero a partir de mediadores como la Iglesia Católica y otras iglesias que pueden contribuir a la pacificación del país. Pero lo importante es que la opinión pública, que hasta este momento estaba pasiva también frente a la arremetida de estos grupos violentos, ha comenzado una movilización y ha cambiado la opinión pública a favor del gobierno en defensa del proceso democrático, lo que ha significado pues un apoyo tácito al gobierno del presidente Paz y que comience una etapa luego de 20 días de bloqueos de posibilidad de diálogo sincero y de construcción de soluciones que sean duraderas y que retiren de la mesa de conflictividad el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz. Esperamos una pronta solución a todo este conflicto. Señor Carlos Cordero, muchísimas gracias por la entrevista. Pues un saludo cordial y todos nos sumamos a ese coro de esperanza de que los problemas en Bolivia se comiencen a resolver. Por otro lado, tras la acusación de fiscales estadounidenses contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, por el derribo de 2 aviones de la organización Hermanos a Rescate en 1996, en el que murieron 4 personas, el gobierno cubano emitió una declaración condenando esta acción. A pesar que la Organización de Estados Americanos concluyó que las aeronaves fueron derribadas en espacio aéreo internacional, Cuba sostiene que se hizo en su espacio aéreo. Llama a la organización que operaba los aviones como terrorista y enfatiza que la denunciaron formalmente en diversas instancias estadounidenses por sus transgresiones entre 1994 y 1996. Argumenta que el derribo fue en legítima defensa y soberanía aérea. El gobierno cubano señala que esta acusación de Estados Unidos se suma al intento de una narrativa para justificar el bloqueo energético y las amenazas de agresión armada. El gobierno reafirma su respaldo a Raúl Castro, a quien llama líder de la revolución cubana. Escuchemos ahora el análisis de esta situación. El gobierno estadounidense ha acusado al señor Raúl Castro y algunos asociados suyos por las consecuencias del derribamiento de 2 avionetas de los llamados Hermanos al Rescate, que durante los años 90 socorrían a personas que podían estar, digamos, tratando de llegar a los Estados Unidos desde Cuba. 4 personas murieron en este derribamiento de avionetas, 3 de ellos ciudadanos estadounidenses. Para saber más al respecto de por qué en este momento el gobierno estadounidense levanta esta acusación, estamos con Alberto Fernández. Él es un experto en temas de geopolítica y nos habla desde Washington. Alberto, bienvenido al programa. Muchas gracias. Alberto, pues coméntenos el contexto para entenderlo un poquito mejor y por qué en este momento justamente estas acusaciones. Bueno, son 2 cosas, claro. Primera vez, Raúl Castro es, claro, una de las partes esenciales del régimen castista, entonces tiene una larga trayectoria de crímenes, de matanzas, pero lo que es diferente es que esto fue un caso que las víctimas fueron norteamericanos, o sea, ciudadanos de Estados Unidos. Y entonces es un expediente que ha estado ahí hace tiempo pendiente. Lo que ocurre es que 2 cosas. Esta administración, la administración del presidente Trump, está enfatizando el asunto de proteger los ciudadanos norteamericanos. O sea que eso es súper importante para ellos.
Se persiguen esos que han maltratado o matado a ciudadanos de Estados Unidos. De eso es una parte. Y claro, la otra parte que es obvia es esta administración de Estados Unidos tiene como prioridad presionar al régimen en Cuba. Y eso, entonces esta acción legal, esta acción policíaca, uno podría decir, encaja perfectamente con la política de Estados Unidos de presionar al régimen en La Habana. Claro, el gobierno cubano se disculpa diciendo que estas personas de hecho habían invadido su espacio aéreo, que fue una acción de defensa, pero sabemos que la OEA, por ejemplo, tiene otra versión. Sí, claro que fue en aire o aguas internacionales, entonces no fue dentro del territorio de la República de Cuba, entonces fue una matanza. Pudieran haber evitado esas avionetas que podían haber cercado al territorio cubano. No estaban en territorio cubano. Inclusive lo interesante también que hay un grabado del mismo Raúl Castro alardándose, o sea, muy feliz, orgulloso de que él había ordenado el derribamiento de estas avionetas. Y justo en un contexto también en el que se ha conmemorado el aniversario de la independencia de Cuba, con un mensaje muy interesante del secretario de Estado, justamente el cubano-americano, en ocasión de este aniversario, un mensaje que él ha compartido justamente como secretario de Estado. Claro, y el 20 de mayo, que es el Día de Independencia de Cuba, es un día muy raro en la Cuba comunista, porque no es una gran fiesta. Inclusive es un día en donde muchas personas que están en contra del régimen dentro de la isla no dejan que pueden salir a la calle, o sea, ponen cerco, ponen guardianes, ponen policías para que no puedan manifestarse o manifestar en favor de ese día muy, muy famoso de la historia cubana. Pues muy interesante también ese mensaje, el hecho de que él hace referencia a una empresa que constituyó en su momento el señor Raúl Castro, justamente, que básicamente es la que administra prácticamente todo lo que sea de valor, casi con toda actividad económica de la isla, resulta en rédito justamente para una empresa del señor Raúl Castro. Es fascinante porque lo que ocurre en Cuba hoy es, ustedes saben que el padre de Fidel Castro, el padre de Raúl, tenía una gran plantación, o sea, era un terrateniente gallego de España. Lo que ocurre con los hermanos Castro es que ellos también son terratenientes, pero la plantación se llama la Isla de Cuba y funciona más o menos de la misma forma. Gaesa, esta compañía o esta corporación, está al servicio de los que mandan en Cuba, que es la familia Castro y las Fuerzas Armadas. Pues muy revelador también, por supuesto, este saludo del secretario de Estado en ocasión de la independencia de Cuba. Alberto Fernández, gracias por habernos explicado este tema el día de hoy. Muchas gracias. Hacemos una pausa y al volver, León XIV se reúne con los líderes de diversos movimientos eclesiales laicales que han tenido gran crecimiento de sus miembros. Además, quien agobiado por las preocupaciones de una vida adulta se pierda en la alegría de los ojos de quien todavía no las conoce. España lanza el primer video oficial de la próxima visita del Papa León XIV en junio. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Mirada al Vaticano. Entre los encuentros que tuvo hoy el Papa León XIV, destaca la reunión con representantes de distintos movimientos eclesiales. Son aquellos formados en muchos casos por laicos y que en las últimas décadas ha crecido notablemente en número, informa nuestro corresponsal Javier Romero. Ante la inminencia del día de Pentecostés, el Dicasterio para los Laicos organizó un encuentro con moderadores de asociaciones de fieles y movimientos eclesiales. A ellos, el Papa les lanzó el siguiente mensaje, uno muy contundente. Muchas veces encontramos grupos que se cierran en sí mismos y piensan que su realidad específica es la única o es la Iglesia. Pero la Iglesia somos todos nosotros, es mucho más. Y por tanto, nuestros movimientos deben intentar vivir en comunión con toda la Iglesia a nivel diocesano. Y en ese sentido, el obispo es una figura de referencia muy importante.
Y si un grupo dice, no, con ese obispo no estamos en comunión, queremos a otro, pues lo siento. Debemos intentar vivir en comunión con toda la Iglesia, a nivel diocesano y a nivel universal. El Papa reconoció el enorme bien que estas realidades están haciendo dentro de la Iglesia, entre otras cosas por lo que evangelizan en distintos ámbitos y porque promueven muchas vocaciones, sea al sacerdocio o a la vida matrimonial. Les pidió fidelidad a su carisma y subrayó la importancia de que quienes gobiernen hayan sido elegidos con mucho apoyo dentro del movimiento. Fue un día en el que también se habló de política. El Papa, como jefe de Estado del Vaticano, también recibió a varios nuevos embajadores. Entre ellos estaba el de Ruanda, Yemen o Sri Lanka. A ellos les repitió lo que dijo a todos los embajadores en el encuentro anual que tiene en el mes de enero. En una época en la que se busca la paz mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio, existe una necesidad urgente de volver a una diplomacia que promueva el diálogo y busque el consenso a todos los niveles, bilateral, regional y multilateral. Entre los nuevos embajadores había 3 mujeres, la de Chad, Bangladesh y Ruanda. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias. Por otro lado, el ejército israelí continúa atacando en la franja de Gaza en respuesta a Hamás, según Associated Press. A pesar de un frágil alto el fuego desde octubre, los terroristas arremeten a tiros contra las tropas. 4 soldados israelíes muertos en los últimos días, mientras que el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, habla de 870 palestinos fallecidos por ataques israelíes. No diferencia entre civiles y militantes de Hamás. Las negociaciones e implementación del acuerdo del alto el fuego duradero continúan estancados. Hamás se niega a desarmarse. Mientras tanto, Israel amplía su control sobre el territorio y los más de 2 millones de gazatíes viven hacinados en menos de la mitad de la franja. Algunos pobladores contaron lo que vivieron en un reciente ataque. Golpearon con un misil aquí mismo. Dijeron que estaban golpeando en túnel. Miramos, no había túnel ni nada. Era una tubería de agua que atendía a 50.000 personas. Todos los residentes de Muwasi beben agua de él. Todas las tiendas fueron destruidas, devastación. Se supone que estamos en una zona humanitaria bajo una tregua y no hay guerra, pero esto es lo que pasó. Nos despedimos viendo uno de los videos oficiales para preparar la visita de León XIV a España del 6 al 12 de junio. Es una invitación formal para salir de la indiferencia y escuchar al otro. Hasta mañana. Señores pasajeros, este no es un aviso de avería o cambio de recorrido. Es una invitación. Una invitación a que hoy alcen la mirada de su móvil y la posen en los ojos de quien tienen enfrente. Relájense. Solo miran a otro ser humano, como ustedes. Y es que si observan, verán la verdad que hay en esos otros ojos. Véanse reflejados en ellos y vean desaparecer sus diferencias. Porque así, el joven de la gorra y la mujer del bolso rojo, descubriréis que tenéis vidas distintas, sí, pero que compartís el cansancio del que trabaja cada día. Y vosotros, la chica de camisa, lunares y el chico que te sientas frente a ella, entenderéis que quizás no compartís gustos, pero sí el mismo deseo por encontrar las soluciones que agobian a vuestra generación. Mírense los unos a los otros. Que el hombre del maletín mire a los ojos del joven estudiante. Que el anciano que ya vivió toda una vida mire al bebé que recién empezó a vivirla. Que el agobiado por las preocupaciones de una vida adulta se pierda en la alegría de los ojos de quien todavía no las conoce. Descubrirán que, como en este vagón, en la vida no importa la estación de la que vienen, sino el camino que les une. Les pido que entiendan que todos ustedes comparten temores, dudas, expectativas, sueños y, sobre todo, les pido que se hagan una simple pregunta.
¿Y si la persona que tengo enfrente es la respuesta que necesito para entenderme? Alcen la mirada, bajen las barreras, encuentren las respuestas.